Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre amado, Padre celestial, Dios de amor y de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por este tiempo maravilloso, un tiempo para nosotros, tus hijos, un tiempo para nosotros, tu iglesia, irrepetible, un tiempo glorioso, un tiempo para que nos pongamos de pie y anunciemos este mensaje glorioso de salvación. Las almas, las familias, las sociedades, la humanidad necesita oír esta bendita y preciosa palabra, esta semilla que produce liberación, sanidad, transformación, salvación, bendición. Por eso, en el nombre de Jesús, nos despojamos de cualquier carga, opresión o preocupación que en esta hora nos quiera distraer, confundir. En el nombre de Jesús llevamos cautivo a los pies de la cruz todo pensamiento humano y rogamos tu favor, Espíritu Santo. Tú muévete en libertad, reprende toda influencia que no provenga de ti y que esta palabra dé fruto abundante en esta casa donde hay cielos abiertos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aplaudile al Señor. Él merece que le honremos. Y yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el concepto que a veces traemos o un lugar donde prácticamente no se puede hacer nada. No, la iglesia del Señor Jesucristo somos nosotros, con a veces nuestras rarezas y con todo lo que se mueve, pero somos nosotros y Dios está haciendo una obra muy especial. Y yo siento con todo mi corazón que la iglesia del Señor Jesucristo, en estos tiempos donde cada vez hay más propuestas alternativas, más voces que se levantan, necesitamos urgente regresar regresar a la fuente, regresar al principio, pero no a lo viejo. O sea, por el sentido que algunos pueden entender cuando hablamos de regresar al principio, no a lo antiguo, sino a los principios establecidos por Dios, a los mensajes de este glorioso evangelio que no son mensajes o que no deberían ser mensajes llenos de tradición evangélica. No debería ser un mensaje lleno de ofertas donde parecería que cuanto más ofrecemos, más personas... A ver, Padre, perdóname si digo algo que no tengo que decir, pero quiero que se entienda a lo que voy. Porque esto no se trata de vender como humanamente se venden unas cosas. Esto no es ofrecer con un vení y pedí lo que quieras, vení y vas a ver lo que vas a recibir, vení y vas a ver lo que te van a dar. Yo creo que tenemos que regresar a esas bases donde el evangelio que le agrada a Dios y el evangelio que nosotros anunciamos deben llevar a las almas a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el evangelio que el Señor quiere que se anuncie. Ahora, yo no estoy descalificando, hermanos.
Yo no estoy descalificando, porque este Señor, este Dios, este Rey que estamos anunciando, claro que Él también da bendición tras bendición. Él sigue sanando, sigue prosperando, sigue trayendo libertad. Dios bendice. Pero cuando hablo de volver a las fuentes, podemos hacer muchas cosas que entendemos que hay que hacerlas. Podemos hacer muchas cosas que nos enseñaron que hay que hacer. Podemos hacer muchas cosas hasta de memoria, amados. De memoria lo podemos hacer. Podemos esforzarnos como tantos de ustedes se están esforzando, y yo le doy gracias a Dios. Pero aún con todo el esfuerzo, un día el Señor Jesucristo le llega a decir a una iglesia, y a veces decimos, se lo dijo una iglesia, pero te recuerdo que iglesia somos nosotros. Y el Señor le dijo a esa iglesia y nos dice a nosotros: conozco tu esfuerzo, conozco tu arduo trabajo, conozco que no soportas a los falsos, conozco que disiernes a los que dicen ser apóstoles y no lo son, conozco que por amor a tu nombre estás trabajando como lo estás haciendo, pero tengo contra ti. A ver, ayúdenme a predicar. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a esa iglesia tan esforzada y que hacía tantas cosas bien? ¿Cómo? Que dejó tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y Él, con todo el amor, porque Dios es amor, Él le dice a esa iglesia y nos dice a nosotros: vuelve, regresa. Y así lo dice en Apocalipsis, lo dice en Génesis, lo dice en los libros proféticos. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice: paraos, deténganse y miren, observen. Deténganse. Hay versiones que dice en las sendas antiguas, pero no está hablando de las sendas viejas. Lo que está diciendo es: deténganse en los principios establecidos por Dios. Regresen, parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, dice esta versión. En el original dice: pregunten por los principios de Dios, pregunten por las sendas Olam, las sendas eternas. ¿Cuál es el buen camino? Dios haciendo un llamado a volverse a Él. Y si hacen eso, dice Dios, van a recibir salud, van a recibir bendición, van a hallar descanso para sus almas. Pero el pueblo dijo: no queremos. Pero yo siento que aquí hay una iglesia capaz de decir: heme aquí, Señor, yo quiero todo lo que viene de ti, todo lo que tú nos hablas. Entonces creo que dentro de este llamado que Dios nos está haciendo por amor, a veces tenemos que atravesar algunas situaciones. ¿Qué es lo que la iglesia del Señor Jesucristo entonces debe hacer? A veces las situaciones complicadas que no entendemos, que alegamos o que preguntamos, nos sirven para darnos cuenta de algo, como un día se dio cuenta un varón llamado Job, un hombre muy respetado, un hombre aquel tiempo muy admirado, un hombre conocedor de las cosas de Dios. Pero a veces el ser un conocedor de las cosas de Dios, si permanentemente no nos estamos volviendo a la fuente, nos puede llevar a convertirnos en personas que actuamos porque sí, que actuamos porque sabemos lo que hay que hacer sin aplicar lo más importante, que es la comunión permanente con nuestro Dios. Entonces un día, mientras Job estaba padeciendo lo que padecía, pero seguía manteniendo sus argumentos y hablaba como que él, a pesar de su dolor, como que a él nadie le podía decir nada. Entonces Dios llegó un momento que le dijo: bueno, Job, hasta aquí has estado
comportándote de esta manera, pero vamos a hacer algo. Yo te voy a preguntar ahora. Y Job reacciona. Job reacciona recién ahí en el capítulo 42. En el último capítulo de Job, él dice: ahora entiendo quién es el que oscurece el consejo. Ahora entiendo que yo hablaba cosas, que las hablaba porque me sentía que las podía hablar porque un día las había aprendido, pero en realidad hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado grandes, cosas demasiado maravillosas, porque hermanos, a veces podemos saber mucho, pero la obra más maravillosa es que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces no se trata de hablar cualquier cosa. Y Job tuvo que pasar, hermano, lo que pasó. Job de alguna manera decía: yo cuando pasé el desierto y el valle y el horno, y yo pensé que salía y me agarraban y me revolcaban al desierto más caliente todavía, y salía de ahí y me caía arriba de la estufa, y salía de la estufa y me metían en el microondas. Y ya llegó un momento que después de esa zarandeada y de esa arrastrada que me pegaron, ahora sí llega a decir: me di cuenta que hasta aquí de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo siento que Dios nos está haciendo un llamado a regresar a las fuentes, para que no sea solo oír lo que hizo Dios allá, oír lo que hizo Dios más allá, oír lo que hizo en aquel. No, empezar a verlo a Dios todo el tiempo con nosotros y en nosotros. Mis amados, cuando logramos eso, cuando llegamos a decirle: Señor, ya la verdad, ya no quiero más seguir haciéndome delante de los demás el que está todo bien, el que no necesito de nadie, el que ya sé todo lo que tengo que hacer. Y a veces el decirle eso a Dios implica que nos bajen de la moto, que nos bajen del caballo o del camello o no sé de qué, hermanos, pero a Pablo le pasó eso. A Pablo lo tuvieron que tirar a tierra, y Pablo era alguien que sabía mucho de Dios, conocía las Escrituras, pero cuando lo tiraron a tierra y tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, su vida fue distinta. Él ya no podía callar, como no podían callar los apóstoles que los querían hacer callar. Los ponían delante de la gente y les decían: ¿acaso no les mandamos a que no hablen más acerca de ese Jesús que ustedes están hablando? Y ellos, medios maltrechos, decían: discúlpenme, reconocemos la autoridad de ustedes, pero hay una realidad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no sabían cómo pararlos. No sabían cómo pararlos. No podían detenerlos, porque estos siervos de la primera hora, estos padres de la iglesia, estos hermanos en la fe del principio, salían a hacer la obra no por lo que Dios les daba, sino que salían por la relación que habían tenido con Él, y no los podían frenar. Hermanos, a Pablo, por predicar la palabra de Dios, lo encerraban, lo encadenaban, pero él no podía callar. Yo me lo imagino, miren, yo me imagino que a Pablo lo agarraban y lo metían dice, por ejemplo, en Hechos 16, en la celda que estaba más al fondo, en la de más atrás de todo. Me imagino que serían esas puertas de hierro que tendrían una ranurita, no sé, o algo como que apenas por ahí. Y yo me imagino que Pablo se asomaría ahí, no sé si llegaba y empezaba: ¿hay alguien ahí? Hermanos, por predicar a Cristo lo habían encerrado.
Y él empezaba, ¿hay alguien del otro lado? Y seguramente que nadie contestaba porque ahí... Pero este varón yo me imagino que diría, yo sé que hay alguien del otro lado. Alguien seguro que me está escuchando. Al que me está escuchando, soldado, o a ustedes de la guardia pretoriana, yo sé que están ahí del otro lado, estoy seguro que están ahí. Quiero contarles por qué estoy aquí. Y hermano, y empezaba a hablar. Él decía, un día yo iba de camino a Damasco y me bajaron del camello, me tiraron a tierra. De repente me rodeó un resplandor, una luz, no entendía nada. No entendía nada, pero en medio de esa luz se oyó una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo dije, ¿quién eres, Señor? Me asusté. Y del otro lado me dijeron, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás batallando en vano, Pablo. Estás huyendo sin sentido. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Como diciendo, ¿hasta cuándo vas a huir? Yo no sé a quién le está hablando hoy el Señor, varón, mujer, joven. A alguien Dios le está hablando y le está diciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir peleando con tus fuerzas? ¿Hasta cuándo vas a seguir escapando? ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo? Entonces Pablo le decía, ustedes, los de la guardia pretoriana, óiganme bien, porque por seguir a ese Cristo que me salió al encuentro, yo estoy aquí en esta prisión. Y ustedes que son soldados valientes, ustedes que dan la vida por su César, yo les aconsejo y yo les predico, si no se quieren ir al infierno, que reciban y reconozcan a Jesucristo como Rey y Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto hacían, hermanos. Cuando hablo, miren, cuando hablo de regresar a los principios de Dios, tiene que ver con esos varones y esas mujeres que incondicionalmente salían a servir a Dios, no esperando que alguien le retribuya, porque en realidad cuando alguien nos retribuye, ya tenemos la retribución del hombre. Pero cuando no nos retribuye el hombre, el que nos retribuye es Dios. Y hermanos, y a este Pablo no lo frenaba nadie. Miren, el Espíritu me puso tan fuerte la necesidad de regresar a las bases, que regresar a las bases y regresar a estos principios tiene que ver con, por más que te estén haciendo injusticias. Porque hermanos, a veces es muy fácil ponerse en víctima. ¿Acaso a quién no le han hecho alguna vez una injusticia? Si a todos nos han hecho injusticia. Ahora va a depender de nosotros que nos quedamos o que nos quedemos en una postura de encaprichados, de angustiados, de amargados, o de decir, no, yo lo puedo todo en Cristo. Y por más que me hagan injusticias, yo sé en quién he creído. Porque, hermanos, yo estoy seguro que cuando Pablo estaba en esas prisiones y él hablaba las cosas que hablaba, él predicaba, aún en el estado que estaba, así y todo, yo creo que el bombardeo que venía a su mente, como el bombardeo que viene a muchos de ustedes, hermanos, yo lo sé porque también soy igual. Capaz que tengo cara de extraterrestre, pero lo soy. Y usted también. No somos de aquí abajo. No somos moradores de este mundo. Ahora, yo me imagino que cuando Pablo estaba en esas prisiones, seguramente vendría, porque ahí estaban él con Silas en un caso, en otros casos estaba él solo, y yo estoy seguro que el mismo diablo se le presentaba. Yo creo que hasta así, con esas
con esas voces y con esos... Es como que el diablo se le paraba en la puerta y le decía, ¿tiene eco esto? ¿Hay alguien? ¿No tiene eco? Bueno, le diría una cosa así: te voy a matar. Matar, matar. Y hermano, porque nosotros leemos la Biblia y decimos, sí, estaba encerrado y vivió esto, pero ¿vos te crees que el diablo ahí no lo iba a atormentar? Y yo creo que Pablo se humillaba, buscaba al Señor y de repente, por eso después manda a pedir para escribir. Yo creo, me imagino que él recordaría esos momentos y cuando el diablo le decía, te voy a matar, él diría, para mí el vivir es Cristo, Cristo, Cristo. Y el morir, diablo, es ganancia, ganancia, ganancia. Yo lo creo. Pero, hermanos, estos siervos y siervas del principio, estos varones y mujeres, que no hablo de volver al principio cronológico, volver a las fuentes, a las bases que les permitía, aunque estén solos, aunque nadie los tenga en cuenta, ponerse de pie, levantarse sin importar lo que decían cualquiera. Y capaz que cuando escuchaba eso, el mismo diablo tenía que salir huyendo y a lo mejor hasta se iba a buscar alguna jerarquía o una entidad, qué sé yo, capaz que el Satanás iba a buscar a la misma muerte. Como diciendo, muerte, Pablo, no sé qué le pasa, pero no lo pude asustar. Y yo creo que llegaba ahí la muerte, con cara de muerte, no sé. Si llegaba con el coso ese que lo hacen en la hoz, o no sé cómo llegaba, pero ahí me imagino que venía y decía, a ver si Pablo es tan machito como dice, a ver si se le aguanta Pablo. Y Pablo, ¿qué hacía? De vuelta, hermano, se tenía que humillar y se ponía a orar, porque ahí ya estaba en un rango de batalla o de guerra espiritual fuerte. Pero él sabía dónde tenía que ir, él sabía lo que tenía que hacer, él tenía como tenés vos y yo, a quién acudir. Entonces, en medio de todas esas amenazas, y yo estoy seguro que en medio aún de que la muerte se lo quería llevar, él luego de orar se levantaba de vuelta y decía, ¡oh muerte! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Porque ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, yo le doy gracias a mi Dios que me ha dado la victoria en Cristo Jesús. Y la muerte misma se tenía que mandar a mudar. Y luego de ese pasaje, Él nos anima a nosotros. Y mira, te lo voy a leer en 1 Corintios 15. No recuerdo el versículo que dice eso, pero luego nos alienta, nos anima, nos da consejos a nosotros. Porque déjame recordarte que lo que pasa en las Escrituras es enseñanza, mis amados, para nosotros. 55. Mirá cómo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58, aquí quería llegar. Dice, así que hermanos míos amados, ¿cuántos son hermanos de Pablo aquí? A nosotros nos está hablando el Señor a través de este siervo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que estás haciendo, no es en vano lo que estamos haciendo. A veces cansados, a veces sin fuerzas, hermanos, a veces maltratados, mal vistos, como cantábamos hoy. No me acuerdo cómo dice, pero lo que dice esa canción que cantábamos, que después dice: ¿qué me importa que me digan lo que me digan? Eso, ahí está. Bueno, el tema es que Pablo dice: lo que estás haciendo no es en vano, como lo que estamos haciendo nosotros no es en vano. Pablo les decía: miren, aunque ustedes no entiendan lo que hago, aunque amándolos más yo sea amado menos por ustedes, yo estoy dispuesto a seguir trabajando con estas mis manos que hice, las carpas que hice, y es más, estoy dispuesto a darme por entero por amor a ustedes. Sí, lo está diciendo alguien que tenía mucho para perder. Porque tenía reconocimiento, tenía estudio, tenía bienes, pero él dice: todo eso que para mí antes era algo importante, el apellido, el nombre, mi profesión, mi estudio, lo que sea, para mí hoy lo tengo por basura. Porque me ha pasado lo mejor que me podría haber pasado en la vida. Y déjame recordarte que lo mejor que te puede haber pasado en la vida es haber conocido al Señor Jesucristo. No hay nada igual, nada se compara con eso. Nada se compara con eso. Entonces, muchos de los que oían a Pablo, yo creo que hasta como que se compadecían de él. Aún muchos hermanos. Porque Pablo de repente les decía: miren, lo que me está pasando a mí, quiero que sepan, a los mismos hermanos les decía: quiero que sepan que esto es porque me he decidido seguir a Cristo. Y miren, él escribía y decía: miren, me pusieron cadenas. Y algunos ahí lloraban: oh, le pusieron cadenas. Pero Pablo no lloraba, porque él sabía que esas cadenas no se lo había puesto ningún diablo. Porque déjame decirte algo: a un hijo, a una hija de Dios metida con Cristo, no hay diablo que lo pueda encadenar. No hay fuerza espiritual. Mira, nada ni nadie te puede tocar. Ya basta, hermanos, a venir a decirme que la bruja de la otra cuadra o el hechicero de la esquina. Porque el hechicero se va a morir y la bruja se va a recontra morir, pero los que creen en el Señor Jesucristo viven para siempre. Hermano. Entonces, mira, Pablo venía, Pablo les escribía, por ejemplo, a los filipenses en el capítulo 1. A ver, porque... hermanos, en estos tiempos a veces, miren, yo creo que tenemos que volver a los principios. Yo no estoy diciendo a los que están allí afuera: somos masoquistas, háganos lo que quieran. No, yo no estoy diciendo eso. Pero a veces cuando me escriben o me dicen que porque algún hermano en la fe lo trataron mal, quiere ir a los derechos humanos, al INADI. Yo respeto esos lugares, hermano, pero ¿qué INADI ni INADI? No, lo digo con respeto y lo digo delante de Dios. O a ver si Pablo se iba a poner a golpear, a acudir a los derechos humanos. No, él venía y les escribía a los filipenses en el capítulo 1, por ejemplo. Mirá cómo les dice en el versículo 12. Les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No se iba a quejar, hermano, porque él estaba en las manos del Señor y sabía que lo que le pasaba era para que la palabra de Dios siga fluyendo y que las almas sigan recibiendo. Mirá cómo dice el versículo 13: de tal manera que mis prisiones
sean hechos patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, eso dice esta versión. ¿Tenés la nueva versión internacional? Poneme este mismo versículo en la nueva versión internacional. Si no la busco aquí. Mirá cómo dice en esta versión. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Por eso yo creo que algunos hasta tendrían ganas de compadecerse de Pablo, de llorar. Y él decía, no lloren por mí. Si yo ya decidí ser esclavo por amor. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo no vuelvo atrás. No lloren por mí. Lloren por las almas que se están perdiendo. Porque ellos necesitan recibir el mensaje de salvación. Alabado es el nombre de nuestro Dios. Entonces, cuando hablamos de regresar a los principios, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia naciente, la iglesia floreciente. ¿Qué es lo que hacía? Ellos aprendían las enseñanzas de los apóstoles. Ellos participaban, compartían y también oraban juntos. Eso es lo que hacían. Aprendían las enseñanzas de los apóstoles, compartían, participaban de la cena del Señor como vamos a hacer hoy y oraban juntos. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos quieren aprender? Hermanos, necesitamos aprender del Señor. Necesitamos aprender. Y dentro de esas enseñanzas y de esos aprendizajes hay cosas que a veces nos podemos jactar de que las sabemos, pero en realidad no es solo aprenderlas. Esto es como los equipos de fútbol que entrenan y entrenan y se llaman prácticas, pero después viene el partido. Y en la práctica parece que ya lo tenemos todo. En la práctica nos sabemos cosas de memoria. En la práctica, sí, a mí me dijo fulanito lo que tengo que hacer cuando me pase eso. Pero cuando salimos a la cancha, por eso Pablo decía, yo he aprendido, pero cuando él dice he aprendido, yo lo he aprendido de aprender y aprehendido de recibirlo. Pablo él recibía secretos revelados por Dios, pero para ponerlos en práctica. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, acompáñame, mirá lo que decía, por ejemplo, Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Vamos a buscarlo si tenemos la Biblia de las Américas. Me gusta, de esto ya hemos hablado, pero me gusta como dice esta versión. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido, fíjate lo que él dice, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Ahora vamos a volver estamos en el mensaje en realidad, pero hermanos, este es un secreto. O sea, esto es algo que cuando vamos a la práctica, ¿será que verdaderamente, porque lo podemos saber, pero si nos toca pasar una situación de necesidad, pero necesidad, ¿será que hemos aprendido este secreto? ¿Será que en tiempo, porque a veces hablamos tiempo de necesidad, pero no es tiempo de necesidad quizá? Yo he tenido muchos tiempos de necesidad, hermanos, muchos momentos de necesidad. Y gracias a Dios y por misericordia de Dios, quizá no he tenido que pasar una necesidad de un hijo que me pida, por favor, con lágrimas en los ojos, papá, tengo hambre, estoy enfermo por hambre. Y hermanos, sinceramente, espero no pasarlo y que ninguno aquí tenga que pasar eso.
Pero él dice, yo he aprendido. O sea, esto es algo que yo considero que no tenemos por qué aprender las cosas por dolor si somos capaces de aprenderlas por amor. Y si recibimos lo que Dios nos dice por amor, yo creo que no vamos a tener que pasar por ningún horno de dolor. Porque Dios ve cómo asimilamos lo que Él nos dice. Pero si nosotros no aprendemos, no te digo una situación extrema como la que te mencioné recién, pero tal vez un pensamiento que diga, pero ¿cómo puede ser que fulano ya empezó a trabajar yo hace un montón que estoy buscando trabajo y no consigo? Y llegó la semana pasada a la iglesia y ya consiguió trabajo. ¿Y cómo puede ser que menganito de allá, mirá el auto que se compró? Uy, ¿en qué andará ese? ¿Qué estará vendiendo? ¿Qué estará traficando aquel de la otra cuadra? Mirá lo que tiene. Y el pastor, mirá cómo anda, y yo acá solo y triste en este mundo abandonado. Ya sé lo que voy a hacer, construiré una balsa y me iré a naufragar. Vos no te vas a ir a naufragar a ningún lado porque Jesucristo está en tu balsa y no hay lugar para naufragio en tu vida. ¡Aleluya! Pero hermano, si no aprendemos esto, estamos mal. Necesitamos aprender los principios de Dios. Necesitamos aprender a orar. Hermano, ¿hasta cuándo me va a seguir humillando? Yo no estoy aquí para humillar a nadie. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. A ver, hermano, amplíeme, ¿qué es pedir mal? Pedir mal es pedir para vuestros propios deleites. Pero pidan para que mi palabra sea anunciada. Pidan para que mi reino sea extendido. Pidan para que las almas reciban el impacto de mi evangelio. Y van a ver si les respondo o no les respondo, dice el Señor. Entonces necesitamos aprender aún a orar. Pero es que esto es lo que hacía, hermanos. Las bases tienen que ver con volver al origen de los principios de Dios. Entonces veo una iglesia que comienza a surgir y a nacer. Y Pablo mismo les escribe a los corintios, acompáñenme, 1 Corintios, capítulo 4. Quiero mostrarte lo que dice allí. Tengo algunas cosas que tenemos que aprender, hermanos, que son maravillosas. Mirá lo que escribe Pablo en el versículo 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Oí esta parte. Para que nosotros aprendáis. Pablo les está diciendo y nos está diciendo a nosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Tienen que aprender, nos está diciendo, a no pensar más de lo que está escrito. Yo creo que acá hay mucho que hablar, hermano. Acá hay mucho para hablar. Porque estos son tiempos donde se oyen demasiadas cosas que no están escritas. Por más experiencias gloriosas que yo las respeto y son una bendición. Pero Dios nos está enseñando a aprender a no pensar más de lo que está escrito. Cuidado, porque es la palabra de Dios la que tiene la última palabra, es la que alumbra nuestro caminar. Hermanos, a veces uno se encuentra con frases
y cosas de algunas personas que dicen que en base a lo que ellos recibieron, que en este tiempo hay que manejarse por lo que ellos recibieron. Lo que están diciendo es por arriba incluso de lo que dice. No lo dicen explícitamente, pero implícitamente lo están diciendo. Como diciendo, las experiencias y las revelaciones que recibieron están por encima de la palabra de Dios. Eso es diabólico, directamente. Eso es diabólico, hermanos. El mismo Pedro lo explica con otras palabras. Pedro dice, yo estuve en el monte. Pedro dice, yo estuve en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo. Esto no me lo cuenta nadie, dice Pedro. Yo lo vi cuando se le apareció Moisés de un lado y Elías del otro. Y Jesucristo empezó a resplandecer y a resplandecer y a resplandecer. Y yo, que a veces soy medio papa frita, dije, hagamos 13 enramadas, quedémonos a vivir acá, ya no me importa nada, que se arreglen como puedan los demás. Yo estoy en la gloria. Y Pedro mismo dice, pero de repente se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora yo les pregunto, si hay alguien que tenía para hablar y para contar y para basarse en su propia experiencia, ese era Pedro, hermanos. Sin embargo, él escribe y dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos. La palabra es la palabra de Dios, a la cual debemos estar atentos. Y Dios nos está enseñando, nos está diciendo, aprendan a tener cuidado con poner encima de mi palabra las cosas que diga el que sea, hermano. Tengan cuidado con eso, porque en realidad toda carne, toda carne, hermano, es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por este bendito evangelio os ha sido anunciada. Recibe la gloria, Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tenemos que aprender eso, hermano. A veces uno recibe material, me mandan videos, que vea esto, y de repente nos encontramos con alguien que está diciendo que lo que él recibió es lo último, que eso es lo último. No tiene fundamento bíblico, pero eso es lo último, y toda la gente, amén. ¿Amén a qué están diciendo? A que lo que recibió está por encima de la palabra de Dios. No, hermanos, eso no es así. Hay mucha gente que puede hablar mucho de Dios, y gloria a Dios por eso, pero eso a mí no me garantiza nada. Hablo con mi hermano Carlos, que está allá arriba, entre paréntesis, uno de los pastores, que está allí en República Dominicana, que estamos preparando para visitarlo. Me decía mi hermano Carlos, allá va a ver que cuando llegue allí, todos hablan de Dios. Todos le dicen Dios lo bendiga. Perdón, hermano, yo sé que hay dominicanos acá, pero no estoy ofendiendo a nadie. Aparte, eso la culpa la tiene Carlos. No, pero él me decía, va a ver que todos le dicen Dios lo bendiga, Dios de aquí, Dios de allá, y me dice, y nadie conoce a Dios. Ya medio como orientándome. Bueno, yo quizá estoy exagerando, no es que nadie conoce a Dios, pero es una manera de hablar que tienen. Qué bueno eso, qué lindo eso, está bueno. Pero lo más importante es el respaldo de la palabra de Dios y el respaldo de su palabra en mi vida. Hermano, yo puedo hablar mucho, puedo hablar de esto, puedo hablar de lo otro, puedo decir en mi iglesia echan fuera demonios, pero lo que Dios quiere es que vos eches fuera demonios, no con tu fuerza, sino con un escrito está, escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios, escrito está. Entonces necesitamos
Aprender. Mira, yo quiero mostrarte lo que hacía la iglesia primitiva. Es importante, hermanos. Tengo aquí algunas cosas que tendríamos que aprender, pero quiero avanzar. Por ejemplo, mira cómo dice Marcos 13:28. Qué importante es basarnos en lo que está, antes de leer este versículo, basarnos en lo que está escrito, amados. Mirá, acá quiero hacer una aclaración, porque en realidad la misma palabra me enseña a que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y esto tiene que ver cuando alguien habla con otra persona, cuando vos te comprometés con otra persona a algo. Por eso yo a veces les digo, incluso hermanos que coordinan un préstamo de dinero, un trabajo, lo que sea. Qué importante. Lo que pasa que como quizá muchos no conocen ese que tú sí sea sí, tú no sea no, escríbanlo. Escríbanlo, hermanos, escríbanlo. Miren, nosotros recibimos y vamos a seguir atendiendo todos los problemas que se dan entre hermanos por falta de palabra, por no cumplir, pero reciban este consejo. Escriban cuando arreglan algo. Mira, hermano, a ver, vos me vas a terminar esto en tanto tiempo. Sí, vamos a escribirlo. Y vos me vas a pagar tanto. Sí, vamos a escribirlo. Y si alguno de los dos tiene problema, se puede hablar. Mira, espérame un poco, me demoré un poco, tuve este problema, pero escribámoslo y anotalo, porque esa es una manera de proceder como hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Ya estamos sobre la hora? No, tengo muchas cosas para compartirles hoy y las siento de parte del Espíritu Santo. Necesitamos regresar a las fuentes, hermanos. Quizá no voy a hablar de esto, esto lo vamos a tener que ver en un discipulado. Dice, de la higuera aprended. O sea, esto tiene que ver con escatología. Aprendan de los últimos tiempos. Esto tiene que ver con señales. De la higuera aprended la parábola. Aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hoy no nos da el tiempo para hablar de eso, pero sí les quiero hablar de la necesidad de regresar a las fuentes. Esa iglesia, no sé si tenemos la versión Palabra de Dios para Todos, Hechos 2:42, donde dice... concretamente, ahí dice que lo que hacía la iglesia era aprender de los apóstoles, compartir. Yo sé que aquí hay hermanos que tienen para compartir. Qué bueno que puedas compartir con el necesitado. No nos olvidemos de compartir. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Compartían lo que tenían. Comían, dice esta versión. En realidad hay versiones que dicen comían la cena del Señor, comían la Santa Cena y oraban juntos. Otras versiones, en vez de comían, dice participaban. Qué maravilloso participar. Necesitamos regresar. Es que, hermanos, esto es lo que hacía la iglesia primitiva, porque esto es lo que le vieron hacer al Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor les enseñó con tanta sencillez, con sencillez de corazón. Pero claro, fue pasando el tiempo. Han surgido en el medio un montón de saetas babilónicas y egipcias y contaminaciones de diferentes lugares, a la vez que nosotros mismos, por diferentes razones, porque nos tenemos que hacer cargo todos, hermanos. Nos hemos metido a veces en estructuras religiosas evangélicas o en tradiciones y costumbres humanas. ¿Por qué? Porque hemos dejado de apreciar
el principio establecido por Dios. Estos apóstoles lo vieron al Señor Jesucristo partir el pan. Ellos recibieron, miren, esto yo no sé si lo hablé, pero yo una vez cuando estaba estudiando este pasaje, me vino a la memoria cuando la maestra, yo no sé si hoy existe la caligrafía en las escuelas, porque hoy veo que con un dedo manejan todos los jóvenes. Usan nada más. Tremendo, hoy es todo así, total, yo pongo tal letra y la escribe la máquina o el celular. Pero antes había algo que se llamaba caligrafía. Por eso yo creo que lindas letras tenían nuestros abuelos. Yo no sé si te pasó, quizá no pudo estudiar tu abuelo, tu papá, pero aquellos que antes, y muchos quizá de los que estamos aquí, porque de repente venía la maestra y te ponía, mira, y te hacía no la A mayúscula, la A minúscula, esa que llevaba una patita. ¿Y qué te decía? Llene todo el renglón, y el renglón de abajo, y el renglón, y toda la hoja. Entonces vos veías la A que te hizo la maestra, y ahí copiabas A, y ibas haciendo la A en todo el renglón. Ya en el renglón de abajo, medio como que seguías copiando la A, pero ya empezaba a ser la A que vos te habías acostumbrado a hacer. Ya cuando dabas vuelta a la hoja, ya era tu A. No era la A que puso la maestra, pero más o menos venía. O sea, es como que iba y así cada letra, la E que te hacía. La E, a mí me enseñaron que la E tenía que ser como una cola de un chancho. ¿A cuántos le dijeron eso o me metieron el perro? ¿Era así, puede ser? La E como una cola del chancho. Yo no sé cómo es la cola del chancho, debe ser como la E que me enseñaron a mí. Pero ahí estábamos haciendo la E. Ahora, traslademos esto a lo siguiente, mis amados. La iglesia del principio. Ellos tenían el modelo que les había, el principio que les había dado el Señor. Entonces, ellos tenían la A que les había hecho el maestro. Pasaron casi 2000 años. ¿Cómo estará esa A? ¿Será que es la misma A, hermano, que se entienda esto que estoy diciendo? O la E o la letra que sea. Yo creo que después de tantos años, esa E, en vez de ser la cola de un chancho, debe ser la cola de un burro ya en algunos casos. Me imagino yo. Si esto nos pasaba en caligrafía, en algo que había que escribirlo, imagínate en 2000 años, pero yo esto lo estoy diciendo con respeto y con temor de Dios. Porque si el Espíritu me está inquietando a la necesidad de regresar a los principios de Dios, ¿será que tendremos que revisarlos? Participar, hermanos. Qué hermoso participar como participamos aquí. Ahora vamos a participar de estos alimentos. Una de las cosas que a mí me impactó, ya voy terminando, hermanos, ya termino. Pero una de las cosas que me impactó cuando yo conocí al Señor y al tiempo que llegué a una congregación fue el poder participar. Porque el concepto que yo tenía, hermanos, de religión era algo religioso justamente, donde no se podía participar. Y esto pasa en distintas religiones, donde quizá hay alguien que se encarga de leer algo en un idioma que nadie entiende, no puede volar una mosca, no se puede oír nada. Y yo recuerdo, es más, cuando empezamos... yo no sé si te acordás, había una hermana que cantaba, que tenía una voz en hebreo, cuando empezamos, ¿no te acuerdas? No, más grande era, que ya partió, no me acuerdo. Bueno, tremendo, hermano, porque entrábamos y esta hermana cantaba en hebreo, había una canción, Jerusalén Shel Zahav, quiere decir Jerusalén de oro. Y era una soprano la hermana. Usted quizás, no sé, capaz que acá hay varios que tienen sopranos, tenores, tenedores, no sé qué.
Pero voy a esto. Hermano, realmente la voz de esta hermana era impresionante. Se iba allá arriba, parecía que le iba a explotar la garganta. Hay un dibujito, un pajarito que empieza a cantar y explota. Pero era tremendo la voz de esta hermana. Y yo ya la tercera o cuarta vez ya empecé a cantar, me animé desde donde estaba. Yo dije, y empecé a cantar también. Dije, yo voy a sumar, no sé si sumaba o restaba, pero dije, aleluya, y empecé a cantar. ¿Y qué me importa que me digan aleluya y que no entiendan y que me critiquen? Pero como el que estaba al lado también cantaba, y el que estaba atrás también cantaba, y todos cantaban, nadie me escuchaba. Me escuchaba yo solo. Pero también me escuchaban allá arriba, porque yo sabía que estaba dando un concierto celestial. Para mí, hermano, yo le estaba cantando al Señor. Y lo que Dios nos está llamando es a que aprendamos, a que compartamos, a que participemos juntos y que oremos juntos. Por eso, antes de compartir estos elementos tan sagrados, tan especiales que los dejó el Señor Jesucristo, yo quiero hacer una oración. Necesitamos regresar a la fuente, mis amados. Necesitamos regresar a ese principio, a esos comienzos establecidos por el Señor. Dice, antes de orar, quiero leerte lo que dice Hechos 2:42, que recién lo teníamos ahí. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Compartían lo que tenían, participaban de la cena del Señor y oraban juntos. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Podemos orar juntos, estamos aprendiendo, y qué importante es compartir con mi hermano, con mi hermana, con el necesitado. Necesitamos volver, mis amados. Necesitamos regresar a las fuentes. Necesitamos regresar al principio. Necesitamos volvernos a aquel que dijo, yo soy el principio. Yo soy el primero y el último. Tiempos de decisiones. Yo creo que Dios nos está hablando una vez más a través de su palabra para que tengamos la capacidad de tomar decisiones sabias. Yo creo que no se trata de estar permanentemente consultándole a Dios qué decisión tomar, sino más bien en base a los consejos que Él nos da en su palabra. En base a lo que Dios nos habla en su palabra, nosotros tenemos la capacidad para tomar buenas decisiones. Por eso rechazamos, en el caso nuestro, en el caso tuyo que estás oyendo este mensaje, yo declaro que esa palabra que decía en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo 5, versículo 13, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, porque le faltó discernimiento. Yo declaro que eso no va a pasar en tu vida, que estás recibiendo ese conocimiento de su palabra, que estás recibiendo la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y no conviene, porque la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuántas personas, por consecuencia de tomar malas decisiones, hoy están pagando las consecuencias de eso? Pero si Dios nos está hablando es porque su misericordia está vigente, es porque su amor se sigue derramando sobre nosotros y Él nos está dando la posibilidad de ser
restaurados en todo lo que hemos hecho mal. Dios te quiere restituir aún aquello que consecuencia de una mala decisión has perdido o te lo han robado. Porque habrá un diablo que vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos pronto en un próximo programa. Que Dios te bendiga. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.